Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de alegría, la Iglesia celebra hoy la gran fiesta, la solemnidad de Pentecostés. El Señor hoy lleva a plenitud su misterio pascual y lo lleva a plenitud porque realiza aquello para lo cual Él se entregó a la muerte por nosotros y su Padre lo resucitó, para darnos el don del Espíritu Santo, la participación en la vida divina, en la misma resurrección del Señor, aquí y ahora. Por eso les digo que celebramos con el corazón lleno de alegría. Los invito a abrir de par en par su corazón, porque hoy, aquí, en esta Eucaristía, en esta catedral, el Señor enviará con una intensidad especial, la intensidad propia de la fiesta, nos enviará a todos el Espíritu Santo, como lo envió a los apóstoles en el cenáculo, justamente el día que estamos conmemorando, del cual estamos haciendo memorial. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados, para que sea el mismo Espíritu el que nos purifique de ellos. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia en medio de los pueblos y las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu hasta los confines de la tierra y realiza también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que hiciste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Te retiras el aliento y expiras, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y renuevas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu,
Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Padre de los pobres, ven, luz del corazón, ven, consolador buenísimo, dulce, huésped de la alma. Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Dulce refrigerio en la fatiga, tú eres descanso en el calor. Tú eres nuestro alivio en el llanto, eres consuelo, oh luz dichosísima, inunda de tu resplandor lo íntimo el corazón de tus fieles. Llega hasta el fondo de la alma. Ven, Espíritu Santo, envía
inocente. Mira la fuerza del pecado. Cuando tú no estás con nosotros, lava lo que está sucio, riega lo que está árido, sana lo que está enfermo, convierte al duro y al rígido. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz, inflama lo que está tibio, encamina al que se ha extraviado. Danos tus 7 dones, danos tu amor y tu alegría, danos virtud y premio, danos la alegría de la salvación, danos una muerte santa, danos el gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz, danos sabiduría y entendimiento, danos ciencia y piedad, danos consejo y fortaleza, danos el temor de Dios, danos tus santos frutos, danos paciencia y bondad, danos amor y alegría, danos justicia y verdad. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, decíamos entonces comenzar la misa, que hoy día celebramos una gran fiesta, la fiesta de Pentecostés, que no consiste solo en recordar acontecimientos que sucedieron hace ya casi 2000 años, sino que ese acontecimiento, justamente por la sacramentalidad de la Iglesia, se actualiza para nosotros hoy día. El Señor Dios, que es omnipotente, es decir, que todo lo puede hacer, nos traslada idealmente al cenáculo, o, es lo mismo, dicho de otra manera, trae el cenáculo a nosotros aquí, en este recinto en el que nos encontramos. La fiesta de Pentecostés es la culminación, el pleno y definitivo cumplimiento del misterio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad y de manera específica la plenitud, el cumplimiento en la plenitud del misterio pascual de Cristo, decíamos al comenzar la misa. ¿Pero por qué? ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que el Señor quiere que suceda hoy día aquí y en nosotros? Para comprender esto, tenemos que remontarnos a los orígenes. Tenemos que remontarnos a los orígenes para poder entender qué es Pentecostés para la Iglesia naciente y qué es Pentecostés para nosotros hoy día, del acontecimiento, la acción que Dios realiza hoy día aquí,
repito, en medio de nosotros y que depende de nuestra fe para que esa acción se realice en nosotros. El Señor cumple con su parte, pero depende de nosotros el acoger o no acoger el don del Espíritu Santo que Dios envía hoy día en plenitud desde lo alto del cielo. Y le decía, por eso es importante conocer qué es lo que estamos celebrando. Dios inicia una historia de salvación, o mejor dicho, la historia de salvación de la humanidad, en un momento determinado de la historia de la humanidad en general. La historia de la humanidad comienza con nuestros primeros padres, con la creación de todo lo que existe y el último día, el sexto día, Adán y Eva. Ahí comienza la historia de la humanidad. Pero la historia de la salvación comienza después, comienza con nuestro padre Abraham. ¿Y por qué Dios comienza una historia de salvación o la historia de salvación con Abraham? ¿Por qué? Si nos remontamos a la Biblia, nos vamos al primer libro de la Biblia, el Génesis, leeremos que algo que ya todos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Dios crea a Adán y Eva, los pone en el paraíso para que vivan en comunión con Él y, en consecuencia, en comunión también entre ellos. Digamos así, para entendernos, pues esto, una familia en comunión, el esposo, la esposa, amándose, amando a Dios, etc. Pero sucede que interviene el diablo y engaña a Adán y Eva y los hace dudar del amor de Dios. Adán y Eva se separan de Dios, se separan de Dios. El pecado no es solamente infringir una norma, no, es algo mucho más profundo, es cortar la comunión con Dios, romper la comunión con Dios. Y todo esto nos va relatando el Génesis, las consecuencias empiezan a sucederse. Adán y Eva se separan entre ellos, la familia se rompe, la unión conyugal se rompe hasta el punto, esta familia se va rompiendo hasta el punto que Caín mata a su hermano Abel, un fratricidio, mata a su hermano Abel. Pero ahí no queda la cosa, porque habían otros hermanos que se siguen multiplicando y si nosotros seguimos leyendo el libro del Génesis, llegamos al capítulo 11. Ya Dios había hecho un primer intento de renovar la creación con Noé, pero sin embargo el hombre persiste en su negligencia y llegamos hacia el capítulo 11 que nos relata lo sucedido en Babel y que seguramente todos ustedes recuerdan. ¿Qué pasó en Babel? El hombre se había multiplicado y entonces, es una forma de relatarlo, había comenzado a construir una torre para llegar al cielo, es decir, fiado de sus fuerzas, de su inteligencia, quería ser como Dios, quería arrebatarle el trono del cielo a Dios. Y resulta, entonces, es una manera, repito, de relatar acontecimientos históricos, sucede lo siguiente, sucede que hablaban todos el mismo idioma, pero al romper ya totalmente la comunión con Dios hasta el punto de querer tomar por asalto el cielo, entonces la descomunión entre ellos llega también a su culmen y el autor del libro de Génesis nos lo transmite diciendo esto: hablaban todos la misma lengua, vamos a pensar el castellano o el quechua, es igual. Hablaban todos la misma lengua, pero no se entendían, Una realidad histórica que sucede hasta nuestros días. ¿Cuántas veces vemos en la familia? El esposo y la esposa hablan la misma lengua, hablan castellano, o hablan quechua, o hablan aymara, o hablan alemán, o hablan inglés, o lo que quieran. Y no se entienden. No se entienden. ¿Cuántas veces en conversaciones, algunas veces incluso en discusiones, es que no me entiendes? ¿Cuántas veces los hijos
los chicos me cuentan que mi papá no me entiende. Y por supuesto el papá también dice, este hijo mío no entiende nada. Babel, la misma lengua, pero no se entiende. Dios no queda indiferente ante esta realidad, no queda indiferente. Una realidad que estamos viviendo también nosotros hoy día. Si nosotros nos paseamos un poco por las redes sociales, veremos que no hay quien se entienda en este Perú. No somos capaces de ponernos de acuerdo en un proyecto país, no. Y todos hablamos castellano, quechua, guaymara. Imposible ponernos de acuerdo en un proyecto país. Y lo único que hay son insultos horribles a aquel que no piensa como uno, quien quiera que sea. Babel, hermanos. Ante esta realidad, Dios, que nos ama, que ama al hombre, no se quede indiferente, porque Dios ama al hombre. Y entonces ahí esto que les he contado, Babel, es el capítulo 11 del Génesis. Capítulo 12 comienza contando la elección que Dios hace sobre Abraham. Y con Abraham Dios comienza esa historia de salvación. Que ya saben luego, este es Abraham, etcétera, etcétera, su descendencia. No voy a contar toda la historia porque son muchos años, ¿no es cierto? Hasta que en su descendencia Abraham le promete la tierra, el hijo, etcétera, etcétera, y lo va cumpliendo y les da la tierra, y el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, y ahí el pueblo de Israel se comienza a multiplicar. Pero antes, digamos así, es un primer ingreso a la tierra prometida, con la descendencia de Abraham, un primer ingreso a la tierra prometida, pero luego por la sequía tienen que salir y terminan en Egipto. Conocemos todos la historia. Y allá vamos llegando a lo que es Pentecostés. Entonces, esta descendencia de Abraham, que es ya el pueblo elegido de Dios, pero se está formando la historia de la salvación, que han tenido una primera entrada a la tierra prometida, luego tienen que salir y se van a Egipto. Y en Egipto terminan siendo esclavos del faraón. Para entonces ya los pueblos de la época, y en concreto Egipto y los descendientes de Abraham que ya vivían ahí, eran fundamentalmente un pueblo agrícola y ganadero, y celebraban una fiesta, una primera fiesta, cuando comenzaban a surgir las espigas, después de haber sembrado, haber fatigado tanto. Como saben los que conocen un poco, los que conocen la vida agrícola, de pronto comienzan a surgir las primeras espigas. Y entonces se celebra una primera fiesta, la fiesta de la Pascua, que era la fiesta del paso del invierno a la primavera, cuando empezaban a surgir las primeras espigas, y entonces se ofrecía a Dios estas primeras espigas, este primer fruto. 50 días después ya era la fiesta de la siega, donde estaba la abundancia de los campos, y se celebraba otra fiesta. Pentecostés significa 50. Es justamente en estas circunstancias, en torno a estas dos fiestas, que Dios realiza esta gran obra. La primera, sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, lo saca en una fiesta de Pascua. Todo eso está en las Escrituras. Dile al faraón que quiero que mi pueblo celebre la Pascua fuera de Egipto. Y lo saca, es en la noche de Pascua, Dios pasa salvando a su pueblo. Pascua significa paso, ¿no es cierto? Lo introduce en el desierto, conocemos la historia, y 50 días después, ya en pleno desierto, Dios, Pentecostés, Dios entrega a Moisés las tablas de la ley. Nosotros conocemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, las tablas de la ley en el Sinaí, las tablas de la ley. Pues bien, luego de ahí, más adelante, Dios vuelve a introducir al pueblo, y ya lo introduce de modo definitivo en la tierra prometida. Y desde entonces, el pueblo de Israel
por mandato de Dios, debe subir a Jerusalén, cuando ya se construye el gran templo de Jerusalén, debe subir a Jerusalén 3 veces al año. Donde quiera que se encuentren, tienen que ir en peregrinación al templo de Jerusalén 3 veces al año. La Pascua, que ya sabemos lo que es, Pentecostés, que ya sabemos lo que es, la Pascua para celebrar la salida de Egipto, Pentecostés para celebrar la alianza que Dios ha hecho en su pueblo, entregándole las tablas de la ley, y tercero, la fiesta de las tiendas, para celebrar cómo Dios proveyó a su pueblo durante 40 años en el desierto. Bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque justamente hoy día estamos celebrando Pentecostés y nos encontramos con que los apóstoles están en Jerusalén. Los apóstoles no eran de la zona de Judea, O sea, los apóstoles eran de Galilea, pero estaban en Jerusalén. Después de la muerte de Jesucristo, los apóstoles habían vuelto a Galilea. Los evangelios nos dan testimonio de que los apóstoles habían vuelto a Galilea. Se habían ido a pescar al lago y todo lo demás. Pero vuelven a subir a Jerusalén porque eran judíos. Entonces vuelven a subir a Jerusalén para celebrar Pentecostés como correspondía a los mandatos del Señor. Pero no solamente subían los apóstoles, no solamente los galileos, sino, repito, los judíos que estaban en todas partes. Los judíos que se llaman de la diáspora, que habían dejado la tierra prometida y se habían afincado en otras zonas, Mesopotamia, los pardos, los no sé qué, todo lo que hemos escuchado en la primera lectura. Pero no solamente venían los judíos, sino otros que se llamaban los prosélitos, que eran aquellos que sin ser descendencia de Abraham se habían convertido, por decirlo así, al judaísmo y adoraban al único Dios, el Dios de Israel. O sea, muchísima gente subía a Jerusalén, que era una ciudad muy pequeña. Pero escúcheme, no solamente ellos, también venían lo que hoy día llamaríamos los turistas, porque era una fiesta tan grande. Y nosotros, es fácil imaginarlo, si por ejemplo alguna vez han estado en Semana Santa en Ayacucho o en la fiesta del Corpus Christi en el Cusco, habrán visto, aquí en Arequipa también, pero menos, habrán visto que no solamente están los católicos, que hay mucho turismo, porque son fiestas las celebran de un modo tan, digamos así, llamativo, que atraen muchos turistas. Pues lo mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para darnos cuenta, es muy importante ser conscientes del acontecimiento que estamos celebrando. Jerusalén estaba así de gente, de todo tipo de gente. Y en esas circunstancias estaban todos, ha dicho Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, primera lectura, no solamente los apóstoles, dice, estaban todos reunidos en un mismo lugar, es decir, los apóstoles, los discípulos, las santas mujeres que habían estado con Jesús todos estos años, la Virgen María, etcétera, etcétera. Y habían pasado 50 días de la resurrección del Señor, 50 días de la Pascua judía. Pentecostés era la fiesta de la abundancia y Dios cumple lo que Él había prometido desde antiguo. Si ustedes ven las Escrituras, siglos de siglos antes de este acontecimiento, en el Antiguo Testamento, lean el profeta Jeremías, lean el profeta Ezequiel, ya Dios había anunciado, les enviaré mi espíritu y transformaré sus corazones de piedra en corazones de carne. Hay una serie de anuncios en los que desde el Antiguo Testamento Dios ya anticipa que llegará un día en que enviará su Espíritu, el Espíritu Santo. Y efectivamente esto sucede 50 días después. Y para vincular, para ayudarnos a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, que ahora vamos a llegar a eso, Lucas pone el ambiente externo. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuosa y bajó del cielo fuego. Exactamente
exactamente lo que pasó en el Sinaí. Un ruido. Dice que los judíos no podían, se tenían que tapar los oídos. Y bajó fuego. Y en ese instante, por eso el pueblo no quiere saber nada, se asusta, dice a Moisés, sube tú, habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar. Pues ese fuego que ya estuvo presente en el monte Sinaí, este fuego desciende hoy día, este fuego y este viento que son signos externos de la presencia de Dios. Pero atentos, he aquí la diferencia y el cumplimiento de aquello que en el Sinaí fue simplemente el inicio de algo. Esta vez ya no baja Dios y se queda fuera del pueblo, fuera de Moisés, y desde fuera le entrega unas tablas de la ley. No, esa es la alianza antigua, esa es la primera alianza. Esa primera alianza, atentos, es una alianza condicionada. Dios le da a Israel las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y le dice, si tú cumples con esto, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y donde quiera que vayas, yo estaré contigo, sacaré la cara por ti, destruiré a tus enemigos, etcétera, etcétera. Dios está fuera, le entrega las tablas, pero él se queda fuera. No es uno con el pueblo de Israel, para entendernos. ¿Qué es lo que pasa en cambio ahora, si nos hemos dado cuenta? Dice que el fuego se reparte en lenguas, no estamos, sino en fuego se reparte en trocitos, digamos así, y se posa y entra sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. Se posaron sobre cada uno de ellos, atentos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. He aquí el cumplimiento de la nueva alianza. Es decir, ya Dios no da una ley externa que el hombre tiene que cumplir en sus puños, en su esfuerzo. No, ya no. Los 10 mandamientos, y esto es muy importante, ¿saben por qué, hermanos? Por eso me alargo un poquito, pero vale la pena, si me permiten. ¿Por qué? Porque hoy día, en pleno siglo XXI, hay muchos hermanos nuestros, católicos como nosotros, y tal vez hay alguno que me está escuchando hoy día, que todavía viven en la antigua alianza, que todavía viven pensando que viven tratando de cumplir en su fuerza los 10 mandamientos, como cargando con esas tablas de la ley escritas en piedra que son pesadísimas, cuando San Pablo lo explica muy bien, y toda la tradición y el magisterio de la Iglesia. Fíjense ustedes, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, nos dicen lo que debemos hacer. Efectivamente, nos lo dicen. Ese es el camino de la vida, esa es la verdad, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está nuestra realización como personas y nuestra salvación. Pero atentos, las tablas de la ley no nos capacitan para hacerlo. Y aquí el gran problema del hombre. El gran problema del hombre es que no puede cumplir la ley. Este es el gran problema del hombre, el tuyo y el mío y el de todos. La naturaleza humana no está capacitada para cumplir la ley por sí sola. ¿Por qué? Porque está profundamente herida por las consecuencias del pecado original. No podemos cumplir la ley y Dios lo sabe, y San Pablo lo explica muy bien. Dios dio la ley en el Sinaí, ¿para qué? Para llevar a su pueblo, al pueblo de Israel primero y después a toda la humanidad, a tomar conciencia que nosotros no podemos solos alcanzar el cielo, que es lo que quería Babel, alcanzar solos el cielo por su propia fuerza, hacerse Dios. Dios nos da la ley al pueblo de Israel para conducirnos, dice San Pablo, para conducirnos, y esto es el sentido de los 10 mandamientos también para nosotros, para conducirnos a la gratuidad del Evangelio, a la gratuidad del cristianismo, que no es cumplir los mandamientos por tus fuerzas. ¿Qué hace Dios entonces en Pentecostés? Da la ley,
al pueblo de Israel en el Sinaí, atentos, y en Jerusalén da el espíritu de la ley, la capacidad, el Espíritu Santo, que es el espíritu de la ley, el Espíritu Santo que lo introduce en lo profundo del ser de los que estaban ahí presentes y de esa manera por dentro los transforma y los capacita. ¿Para qué? Para cumplir la ley, que no es otra cosa que amar, Por eso les decía, nosotros vemos qué pasa en el hogar, qué pasa en la familia, qué pasa en la sociedad, qué pasa en el trabajo. ¿Por qué los esposos tantas veces hablan el mismo idioma y no se entienden? ¿Por qué los matrimonios se rompen? ¿Por qué los niños se sienten solos en su casa mientras papá y mamá están... ¿Me entienden? ¿Por qué tanta incomprensión en el mundo? ¿Por qué tantas guerras? Hemos visto el otro día los misiles volar de un sitio para otro entre la Franja de Gaza e Israel. Pero eso está pasando todos los días en distintas partes del mundo. ¿Por qué el egoísmo, la corrupción? ¿Por qué? Justamente por esto. Porque el hombre no tiene el Espíritu Santo. Porque en ese hogar se ha perdido el Espíritu Santo. Porque en ese matrimonio se ha perdido el Espíritu Santo. Y han tratado de ir adelante en sus fuerzas, amarse en sus fuerzas. Pero las fuerzas del hombre son limitadas. ¿Y cuántos matrimonios pueden estar hoy día en crisis? Porque están tratando de salir adelante en sus fuerzas. Pobrecillos. Y tienen los días contados. ¿Por qué? Porque la fuerza del hombre tiene un límite. Pentecostés, entonces, es la respuesta de Dios al pecado del hombre. La respuesta de Dios al pecado del hombre no es condenar al hombre, es pagar por sus pecados, que es lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, pagar por nuestros pecados, pero además Jesús sabe que los pecados nos destruyen. Entonces no solamente paga por ellos, sino que nos cumple la promesa del Padre. Nos envía el Espíritu Santo que entra en nosotros, si nosotros lo acogemos, y por eso me estoy alargando, porque quiero ayudarles a abrir lo profundo de su corazón, que hoy día es un día muy serio para todos. Si nosotros creemos en este amor de Dios, creemos que Dios es capaz de hacer eso por nosotros, independientemente de la situación en la que nos encontremos, hoy día Pentecostés se realiza en ti, si tú te lo crees. Si no te lo crees, sales igual que has entrado. Paciencia. Pero si tú te crees esto y te abres hoy día al amor misericordioso de Dios, aquí se realiza lo que pasó en Jerusalén. El Señor, que sabe que tú y yo no podemos amar, hoy día nos manda gratuitamente su Espíritu Santo, que es la persona amor. El Espíritu Santo es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo, procede del Padre y del Hijo, de ese amor entre ambos, y es el vínculo de ese amor, y ese Espíritu Santo entra en nosotros y en consecuencia nos vincula en ese mismo amor, hace que brote de lo profundo de nuestro ser gratuitamente el amar a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como Jesucristo nos ha amado. Hoy día un esposo que se abra al don del Espíritu Santo puede amar gratuitamente a su esposa, sin instrumentalizarla, sin exigirle. Y una esposa puede amar gratuitamente a su esposo, sin estar poniéndole la cabeza como bombo todo el día, exigiéndole y no sé cuántos, queriendo que el otro haga mi voluntad, que la otra haga mi voluntad. Sino el amor gratuito. Los padres pueden entregarse a sus hijos totalmente. Y no tendremos más niños, como dice el Papa Francisco, niños huérfanos con padres vivos, cuyo único vínculo es el Internet y todas las cochinadas que les meten a través de las redes sociales. La familia, el matrimonio se reconstruye, la familia se reconstruye, la sociedad se reconstruye. ¿Quién necesitamos en el Perú hoy día? Permítame terminar. ¿Necesitamos al candidato tal o la candidata cual? ¿Es uno o la otra el Mesías? No, queridos hermanos. Lo que necesitamos en el Perú es Espíritu Santo.
Espíritu Santo. Necesitamos Espíritu Santo. Porque si tenemos Espíritu Santo, tenemos la felicidad, la vida divina en lo profundo de nuestro corazón y ya no tendremos las idolatrías del poder, del dinero, del placer que destruye al hombre, destruye la sociedad y nos enemista como Babel. Pidámosle pues, queridos hermanos y hermanas, al Señor, que nos conceda esta gracia de abrir esta mañana nuestro corazón. Pidámosle con humildad. Hemos cantado, ven Espíritu Santo. Tal vez sería mejor cantarlo después de la homilía, cuando tengamos ya todos más el sentido, pero bueno, ven Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor con humildad, Señor, manda tu Espíritu a mi corazón, que yo sin tu Espíritu no puedo tirar para adelante. Que yo sin tu Espíritu no puedo amar, no puedo donarme, no puedo morir a mí mismo, no puedo. Y lo único que hago es matar a los demás con mis palabras, con mis gestos, con mis exigencias. Y me mato a mí mismo tratando yo de cumplirla, cargándome en estas tablas que son pesadísimas, cuando Jesús ha dicho que su yugo es suave y su carga es ligera. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. No merezco tu Espíritu, porque soy un pecador, una pecadora, pero lo necesito. Este es el Espíritu de los pobres, Padre de los pobres. Es el Espíritu que purifica, que lava lo que está sucio, como hemos cantado en antes. Tú no te puedes lavar. El único que nos puede lavar, el único que nos puede purificar, el único que nos puede santificar, el único que le puede dar el verdadero sentido a la vida y poner en tu corazón una alegría que no se acaba ni con el COVID, ni con nada, es el Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda este Espíritu, porque es gracias a ese Espíritu al cual la Iglesia se ha ido extendiendo poco a poco por toda la tierra. Ya 21 siglos de Iglesia vamos a cumplir dentro de poco. 21 siglos de Iglesia movida siempre por el Espíritu Santo. Digámosle pues al Señor que nos haga santos como Él es santo y que así podamos ir por toda la tierra a dar testimonio del amor de Dios, experimentar este amor gratuito de Dios. Veremos en la medida que nos abrimos ese Espíritu cómo los pecados caen, solos caen los pecados, caen los pecados. Dios te libera del pecado, ya lo van a ver, Dios te libera. Y termino ya, ese Espíritu Santo lo hemos recibido en el bautismo, sí, con más plenitud en la confirmación, sí, desciende sobre nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, desciende sobre toda la asamblea, sí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no somos conscientes de eso. Y si no somos conscientes, no lo recibimos. Por eso aprovechemos este Pentecostés para abrir nuestro corazón al Señor, recibir este Espíritu Santo que desciende, porque Dios no falla, y que a partir de hoy día seamos conscientes de esto. Recemos un poquitín en nuestra casa cada día, pidiéndole al Señor que nos dé el Espíritu Santo. 1, 2, cuando vengamos a misa, seamos conscientes que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, abramos nuestro corazón a la palabra, abramos nuestro corazón a los gestos, a los signos, etc. Y de esta manera, poquito a poquito, porque es un proceso, el Espíritu Santo irá tomando posesión de nosotros, irá creciendo en nosotros y verán cómo empieza a brotar el amor. Y verás cómo empiezas a ver con otros ojos a todo el mundo. Verás cómo en tu casa reina la concordia, la comunión. Veremos cómo poco a poco el Señor nos va introduciendo en el cielo que comienza en este mundo para aquellos que reciben el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice San Pablo. Y efectivamente es este el don que el Señor nos quiere dar hoy día y todos los días de nuestra vida. Amén. Y ahora juntos renovamos nuestra profesión de fe
en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renovamos nuestra profesión de fe en Dios, que es amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor nos ama, está aquí en medio de nosotros, le presentamos nuestras oraciones. Por la Santa Iglesia de Dios, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los sacerdotes, para que llenos del Espíritu Santo sigan manifestando los signos del amor y la unidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las próximas elecciones para la presidencia de la República, para que Dios nos conceda discernimiento para elegir a quien mejor pueda conducir el país en democracia y pensando siempre en el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren en cuerpo y alma a causa de la pandemia o por otras razones, para que el Espíritu Santo los consuele, los llene de fuego de su amor y les ayude a superar las dificultades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo sane nuestras heridas, nos fortalezca en la fe, nos haga testigos del Evangelio y nos lleve al gozo eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, que nos has enviado tu Espíritu Santo, dulce huésped del alma, danos aquello que necesitamos para hacer siempre tu voluntad y vivir alegres contigo en el amor a ti sobre todas las cosas y al prójimo como tu Hijo Jesucristo nos ha amado. Te lo pedimos por él, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Tomad, Señor, y recibid toda
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por el amor que Dios nos tiene hasta darnos su propio Espíritu, digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces, como cada domingo, vamos ahora, los que están debidamente preparados, pueden pasar a recibir la comunión. Yo no voy a dar la comunión porque estoy sin mascarilla para que me puedan entender mejor. Entonces, yo no voy a dar la comunión. Los copones que han estado aquí, en el altar, con las hostias, han estado totalmente sellados y suficientemente distanciados, pero igual totalmente sellados, así que no hay ningún riesgo de que los aerosoles, digamos así, puedan haber llegado a las hostias. Las hostias han sido puestas con anticipación, siguiendo todo el protocolo muy estricto de bioseguridad que tenemos en la catedral. Los invito a pasar, manteniendo la distancia de 1 a 1, manteniendo la distancia de 1,5 metros, con el hermano o la hermana que está delante, siempre con la mascarilla puesta. Solamente al llegar delante del ministro se quitan la mascarilla, ponen las manos en forma de cruz para recibir el cuerpo del Señor. En ese instante lo consumen delante del mismo ministro y se retiran. Si un hermano por alguna razón no puede recibir la comunión en la mano y la debe recibir en la boca, no se preocupen porque el ministro inmediatamente, los ministros también se han echado el alcohol antes de pasar a distribuir la comunión, e inmediatamente, si alguien le da la comunión en la mano, inmediatamente volverán a rociarse con el alcohol de modo preventivo. Lo mismo si al momento de dar la comunión, aunque sea en la mano, tocan a alguno, están los ministros, cada uno tiene un asistente para usar el alcohol desinfectante de modo preventivo. Vamos pues entonces con devoción y sin aglomerarnos. Espíritu del Trino Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu del Trino Dios, ven a mi vida, ven a mi alma,
Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, Padre de todo lo creado, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, los alegre con sus bendiciones y los llene con los dones del Espíritu Consolador, que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu, que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les concede el don de la perseverancia en esta misma fe y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Y ya saben, pidámosle a Dios cada día con humildad: Señor, dame tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Pidámosle al Señor día a día y poquito a poquito van a ver cómo el Espíritu desciende, cómo el Espíritu nos transforma a lo profundo del corazón. El matrimonio se rehace, se renueva, la familia, el barrio, todo. El Espíritu Santo es el mismo Dios y tiene este poder para hacerlo. Recemos también unos por otros. Me perdonan que no puedo salir por en medio como siempre, ya tanto tiempo que no lo puedo hacer, como siempre suelo hacerlo para saludarles uno por uno, pero tenemos que guardar las medidas de bioseguridad, ¿no? Más todavía si estoy yo sin la mascarilla. A la hora de salir, salgan con cuidado, dejando espacio entre unos y otros. La situación en Arequipa está muy complicada. Me imagino que todos están siguiendo las noticias. Estamos día a día batiendo un récord lamentable, triste, horrible récord, pero lo estamos cada día batiendo el número de muertos. Entonces eso implica que debemos cuidarnos más, cada uno cuidarse más a sí mismo para poder cuidar más a los demás. Muchas gracias a todos y feliz Pentecostés.